Bendiciones, amada iglesia. Qué gusto estar aprendiendo una vez más de la palabra de nuestro Dios, que podamos hoy descubrir cuánto amor tiene Dios para con nosotros, que todo lo que está escrito en su palabra nos ayude a que nosotros podamos seguir siendo esos hijos que le adoran, esos hijos que le alaban, esos hijos que de continuo estamos delante de la presencia de Dios, que no nos escondemos. Recordemos en la lección pasada, vimos qué es lo que pasó con Adán, vimos qué es lo que le preguntó Dios, que en este caso está escrito con el nombre de Elohim, que entendamos por qué Dios Elohim preguntó, para que no tengamos ese conocimiento superficial, como hemos visto que a veces pues de ahí toman ciertas personas que están en contra o que no creen en la palabra de Dios para tratar de refutarla. Pero por gracia y misericordia de Dios estamos aprendiendo en el original y descubriendo la bondad, la misericordia, el amor que Dios tuvo desde aquellos tiempos. En la enseñanza anterior vimos Génesis 3, iniciando, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver el caso de Caín y Abel, pero no desde pues esta perspectiva de qué es lo que pasó, cómo actuó Caín, cómo actuó Abel. Nos vamos a enfocar en la pregunta que Dios le hace a Caín. Puse la traducción, la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Para esto tenemos que recordar, si ustedes ya lo han leído, y si no, en Génesis 4 vamos a encontrarnos con que entendemos, se nos revela, ¿no?, que Adán y Eva tuvieron a su primer hijo, que es Caín. Y ahorita lo vamos a ver así, ¿no?, como el primer hijo, porque queremos entender la pregunta. Dice que cuando nació Caín, está escrito en la palabra que dice que por voluntad de Yud-Hei, Vab-Hei, se adquirió un varón, y después nació Abel. Abel, nos relata la Biblia, que fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En el 3 vemos que pasado el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y entonces Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero la ofrenda de Caín no la miró con agrado. Y aquí viene este desarrollo. Caín se ensañó, dice, de gran manera, y que su semblante decayó. Aquí podemos ver que lo que nosotros pasamos ahora en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos notado que por situaciones nuestro semblante decae? Pero esto no tiene que ser motivo para que nosotros maquinemos en nuestra mente y en nuestro corazón perversidad.
maldad. Porque esto pasó con Caín. Dios le preguntó que por qué había decaído su semblante. Y le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y esto es muy importante porque si bien estamos descubriendo, ¿verdad? Dios nos está permitiendo tener esta revelación de por qué Dios pregunta, y hoy vamos a ver, esta es la segunda pregunta que Dios le hace al hombre. La primera fue la que vimos con Adán, y esta es la segunda pregunta que se hace al hombre. Pero antes de que Caín tuviera pues este comportamiento, este deseo, su semblante, todo lo que maquinó en su cabeza, Dios habló con él. Dios le dijo, y esto puede ser tomado como como el amor que tiene Dios, porque Él ya sabía, Él se dio cuenta. Para Él, y volvemos a lo mismo, no hay nada oculto para Dios. Dios lo sabe todo. Si nosotros creemos en este Dios, ¿verdad? De que está escrito en la Biblia, entendemos que Él lo sabe todo. Él está en todo lugar. Entonces, veamos esta maravilla que Dios habló con él y le dijo, si bien hicieres. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Caín? Reconocer que el padre de su padre estaba hablando, tal vez como exhortando, tomarlo y entonces seguir por el buen camino. Si esto que había ofrendado no lo había ofrendado de una manera buena, porque dice, si no hicieres el bien, entonces él al entregar esa ofrenda no hizo el bien. Entonces él no se tenía que enseñorear, él tenía que haberse hecho humilde, aceptarlo y corregirlo. Pero pues esto no pasó con Caín. Y entonces él va con su hermano Abel, porque, y aquí esta es la maravilla, Caín hizo algo mal. ¿Y qué hizo? Se enojó con su hermano que él llevó una ofrenda que le agradó a Dios. Entonces, en estos tiempos, ¿cuántas veces se presenta todo esto que nosotros cometemos algo mal, abrimos la puerta al pecado, pero el que tiene la culpa es el de al lado, el que tiene la culpa es el hermano? Yo no he cuidado mi cuerpo, yo no he cuidado mi templo, yo he abierto puertas, pero si mi mamá no hubiera hecho esto, si mi hermano no me hubiera hecho, si mi papá no hubiera hecho, entonces nosotros nos tenemos que hacer humildes porque Dios nos habla antes de que caigamos al pecado. Porque esto que pasó con Caín, que ahora lo podemos entender más claro, fue por el corazón que ya se le había hecho a Caín y no tomar su responsabilidad. Entonces Caín lleva a su hermano Abel al campo y dice la palabra que estando ellos en el campo, pues Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y aquí viene la pregunta. Es en el versículo número 9, dice, y Dios
que en este caso está escrito con Yud Hei Bab Hei, y ahorita lo vamos a ver. Le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. Y no solo se quedó en el no sé, contestó con otra pregunta: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y en la 10 hay otra pregunta. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ahora que ya leímos de lo que vamos a hablar, aquí tenemos en hebreo cómo se escribe: Eihebel Ajá, ¿dónde Abel tu hermano? Literal es lo que dice. Vamos a encontrar que cuando él contesta con otra pregunta, habla: yo soy el guardián. En otras traducciones dice: ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y es la palabra hebrea 8104, que es shamar, que es guarda. Esto es importante porque aquí lo vamos a ver. Todo este es el 4.9. Y si se fijan, aquí está el nombre de Dios, que ya lo tenemos que tener muy reconocido: Yud Hei Bab Hei. Caín, ¿cómo se escribe Caín? ¿Cómo se escribe cuando se refiere a su hermano Abel? Y cuando habla de guarda, esto también es interesante, la 8104, cuando habla de guarda y buscamos su significado en el original, que su pronunciación es shamar, la definición es guarda, guardado, guardar, cercar, guardia, para proteger, prestar atención a. Y esto es muy importante porque esta palabra shamar también es con la que está escrito cuando hablaba del huerto del Edén. Tiene una raíz esta palabra de shamar, en donde encontramos que hay todavía mucho más significado porque viene de la raíz de advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, cuidado, custodiar, esperar, guardador, guardián, interés, mantener, observar, preservar, reservar, vigilante. Entonces, Caín sabía lo que tenía que hacer con su hermano, porque aunque él quiso regresarlo y hacer como que no le interesa y como que pues yo no soy el que tiene que cuidar a mi hermano, él claro que sabía que eso es lo que tenía que hacer. Y lo dejó claro por cómo él se refirió, cómo él usó las palabras para contestarle a Dios. Y aquí venimos a lo mismo. ¿Cuántas veces ahora en estos tiempos, cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y alguien viene a exhortarnos, siempre pero ¿y tú? Regresamos las respuestas con otra pregunta. Entonces, esto pasó desde el inicio y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar estos ejemplos y nosotros mejorar, nosotros acercarnos a nuestro Dios, nosotros no separarnos y mucho menos llenar nuestro corazón de maldad. Porque cuando Dios le pregunta: ¿qué has hecho? Aquí otra vez estamos viendo que Dios no llegó acusando, Él primero preguntó, así como lo hizo con Adán.
Él no llegó diciendo, eres un asesino, eres un mal hermano, eres un despreciado, vas a tener juicio. Él llegó preguntando, Yud Hei Bab Hei, llegó preguntando, ¿dónde está tu hermano? Y esto volvemos a ver que es gracia antes del juicio. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de confesar antes de confrontar. Otra vez no estamos hablando de ubicación, no estamos hablando de hechos, no estamos hablando de que Dios no sabía. Aquí Dios está hablando de responsabilidad. Dios no estaba preguntando dónde estaba Abel porque no supiera en qué lugar geográficamente estaba Abel. Él estaba preguntándole a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Una pregunta moral. Dios nos va a confrontar con la responsabilidad que tenemos hacia otros. Nuestra relación con Dios se refleja en cómo tratamos a los demás. Vamos a encontrar el 10, que ya lo leímos, y dijo, ¿qué hiciste? Literal, voz de sangres de tu hermano clamantes a mí desde el terreno. Esto es lo que dice en hebreo, si lo leemos literal. Si se fijan, la sangre clama. Y cuando le dice, ¿qué hiciste? Le está dando la oportunidad que él se arrepienta. Le está dando la oportunidad de que él se diera cuenta de lo que hizo y entonces él tal vez pedir perdón, tal vez intentar ponerse en el lugar de responsabilidad. Pero lo que hizo Caín es responder con otra pregunta. Y aquí podemos ver el corazón que tenía Caín. Porque le dice, no sé. Y él sabía. Le contesta, yo soy el guarda de mi hermano. Ahí vemos cinismo, ahí vemos endurecimiento del corazón, vemos rechazo de responsabilidad. Porque aquí Caín no solo mató a su hermano, también mató toda la responsabilidad que él tenía con Abel. Y hoy necesitamos entender que Dios sí espera que seamos guardas de nuestros hermanos. Dios sí nos llama a que nosotros estemos al cuidado de nuestros hermanos. Aunque Caín intentó negarlo, él era responsable. Por eso también la Biblia en Gálatas nos dice que debemos de llevar las cargas los unos con los otros, ¿no? Dios sí nos ha llamado a que estemos al pendiente de nuestros hermanos. Y si ahora ya sabemos que nosotros somos un mismo cuerpo, que nosotros somos familia, porque todos fuimos llamados hijos, si el vecino es hijo, entonces es mi hermano, entonces yo tengo que ser guarda de mi hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dejamos entrar el pecado, esto afecta a las relaciones. En Adán vimos que se rompió la relación con Dios. Con Caín se rompió la relación con su hermano.
El pecado siempre va a dividir, siempre va a aislar, siempre va a endurecer. No se dejen engañar con que yo estoy mejor solo, con que a mí me va mejor si yo camino solo, es que yo tengo menos problemas si yo no me junto con nadie, yo tengo menos problemas si no voy a la iglesia, yo tengo menos ataques si dejo que que el hermano se haga ahí bolas con sus problemas, que vemos a un hermano pasándola y de seguro pecó, que vemos la necesidad y decimos, pues Dios provee, y claro que lo hace, pero si nosotros tomamos responsabilidad, y qué duro porque aquí fue un asesinato literal, ¿no? La Biblia sí describe que lo mató, corrió sangre. Pero ¿qué pasa con la muerte espiritual? ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos en pecado? Y aquí es muy importante que lo veamos con esta perspectiva, porque puede haber muchos otros escenarios, pero aquí poniendo el mismo ejemplo de Caín. Nosotros andábamos en pecado, ocurre algo que hace que la familia se aparte de Dios. Entonces nosotros pues no agarramos un arma, ¿verdad? Pero matamos espiritualmente. ¿En qué momento nosotros hemos sido estos Caín que hemos afectado la relación de nuestros hermanos con Dios? Pero veamos la gracia de Dios. Caín había asesinado. Y aun cuando él había ya asesinado a Abel, Dios habló con Caín. Un pecado de esa magnitud no provocó que Dios apartara su vista, no provocó que en el momento en el que él pecó hubiera juicio. Hubo gracia primero, hubo palabra de Dios primero. Yud-Hei, Vab-Hei no destruyó a Caín en ese momento, no lo ignoró. Dios trató con él. Y esto es una aplicación directa para la iglesia. Si nosotros ya sabemos que a lo mejor por nuestras malas actitudes, por nuestros pecados, hicimos que algún hermano, ¿verdad?, se alejara, se apartara, o tal vez tuviera algún problema de heridas, acerquémonos. Claro que primero a Dios para la dirección, pero pues también con nuestros hermanos, y nos tenemos que volver esos guardas. Si ya lo hicimos, pues ahora a estar en oración, en intercesión, en ayuno, para que nuestros hermanos regresen a los pies de Cristo. Y que nos hagamos estas preguntas: ¿dónde está hoy mi hermano? Ese que te viene a la mente, ¿dónde está hoy? ¿A quién teníamos que cuidar y dejamos de cuidar? Porque recordemos que todos somos una familia, y entonces sí tenemos hermanos de sangre, tenemos hermanos pues con los que convivimos, pero también un hermano es alguien que no sea de la familia, alguien que sea de la iglesia, alguien al que le hablamos de la palabra y después dejó de venir y ya no hicimos nada más por el hermano.
Nuestra fe hace que nosotros seamos más responsables o más indiferentes. Porque es una realidad, hay muchos que dicen, pues que Dios lo ayude. Nosotros fuimos puestos como guardianes de nuestros hermanos y tenemos que estar en la brecha. Tenemos que estar con una relación, pero de una relación tan cercana con Dios, porque no podemos decir que amamos a Dios y que estemos ignorando a nuestros hermanos. No podemos ser personas espirituales y creer que no tenemos ninguna responsabilidad con nadie. Dios no solo pregunta por nosotros, nos pregunta por nuestros hermanos. Y esta segunda pregunta que hoy descubrimos, espero que sea una palabra temprana, y si ya descubrimos por ahí, ¿verdad? También es por misericordia de Dios que nos permita hacer lo que a Él le agrada, que nosotros reflejemos el amor de Dios, el amor de Cristo, y que podamos de verdad caminar confiados en Dios, porque si ya pasó esto, que nuestra fe accionada nos permita ver cómo regresan a casa. Así que bendiciones, amada iglesia. El siguiente martes nos vemos con otra enseñanza. Vamos a ver estas preguntas de Dios. Ya llevamos 2 solo en Génesis y vamos a ver 2 directas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues aquí puede ver las letras, identifíquelas, trate de pronunciar, ¿verdad?, las palabras, y sobre todo estas que nos dejan una enseñanza de lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo ser guardas, que seamos shamar para con nuestros hermanos. Así que bendiciones, amada iglesia, nos vemos el próximo martes. Kadosh es Yahweh, Melech HaKavod, el Rey de Gloria ya viene. Baruch haba, Beshem